Ahora voy a pedirle a Luis que nos dirija en oración, por favor, que Dios nos dirija. Señor, gracias por este tiempo frío y estos días de lluvia de Costa Rica. Te estoy pidiendo para que puedas, habían avisado que ya mañana entra la época, la transición al verano. Ojalá que sea así, Señor, porque hemos tenido un invierno bastante duro. Te pido por los que están pasando por problemas con las lluvias, para que tú puedas bendecir nuestra nación a cada pico, Señor, por favor, y que cada uno de ellos se ponga bien con Dios y si fuera posible, Señor, que todos ellos aceptaran a Jesucristo, sería una notición. Cuida y guárdanos ahora, acompáñanos en este estudio del libro de Job, que se está poniendo más difícil, Señor, con tantos diálogos, poéticos, pero al fin y al cabo, podemos recibir, la parte más importante que es de tu palabra, que es la realidad, que tú eres, Dios Todopoderoso y que usted es soberano sobre todo. Así que guíanos y guárdanos a poder entender cada vez más sobre este libro tan interesante. Por favor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros y Amén. permítenos y danos la opción de aprender. Gracias por este estudio de 5 años, es genial. Amén. Y gracias por los que están aquí, que pertenecen a nuestra iglesia, los que son invitados, los que son amigos de nosotros. Gracias por todos ellos y bendícelos. Y finalmente, Señor, que todo esto lo podamos demostrar en nuestras vidas, lo que estamos aprendiendo, en los mensajes, en nuestra iglesia, en todo, Señor. Amén. Gracias, gracias, muchas gracias por todo y ten misericordia de nosotros, en nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos hoy con el capítulo 3 al 7 de Job. Y antes de avanzar, Ivette, nos podría regalar el título que usted dio al capítulo 2, porfa. Lo que usted me había compartido, que, Ah, sí, 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 es que había eh, una deducción de los amigos de Job. ajá, Lo anoté permítame un segundo, por favor. Bueno, el título era que Job había sido probado en su salud y retiene su integridad, muy bien. pero yo había puesto también que, Aquí tengo el comentario que usted me envió. ajá, sí, ya lo encontré. Ok, perfecto. Eh, Job 2:11, Ujú, estos amigos representan a los cristianos religiosos que podemos encontrar hoy en día en las iglesias, ujú. que intentan agradar a Dios por medio de una fe equivocada y no por medio de Cristo y el objeto de la cruz, Amén. Excelente. que falta amor, ¿verdad? Y misericordia en algunos hermanos. Y estos amigos de Job nos recuerdan que podemos encontrar eh, cristianos así hoy en día también. Es correcto, es correcto. Y ahora vamos con el capítulo 3. Entonces, eh, estamos con la discusión de la tercera semana y vamos a escuchar títulos. A ver, cuando estuvimos en el presencial, eh, ayer noté, o a veces cuando estoy aquí, no sé si, pero a veces nos damos cuenta que nuestro título puede mejorarse. Y pues es bueno si lo mejoramos. Y en este momento tengo para Job dos títulos para cada capítulo. Se supone que he mejorado el segundo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar. Johnny David, Yo puse, Job maldice el día de su nacimiento. ok, ese es el tema de ese capítulo. Ivette, Yo puse Job anhela descansar del sufrimiento. Descansar era morirse. sí, sí, es cierto. Ujú, es correcto. Ok, listo. Estaba viendo, ok, un momentito, hermanos. Muy bien, Luis Fernando. ¿Cómo dice el día en que nació? Ajá, es correcto, ese es el tema. Karen, Sí, yo puse, estamos parecidos, Job maldice su día.
Exactamente. Cristina, Yo puse, Job se queja por haber nacido. muy bien, muy bien. Y Lisbeth, De ahí, yo creo que ya vamos tres. Lo mismo, Osmar dice el día de su nacimiento. muy bien. Están muy buenos los títulos, a veces un poco diferentes, pero esa es la idea o el tema del capítulo. El que puse yo es Job maldice su día y desea no haber nacido. Este, y vamos a ver, del versículo 1 al 10, ¿qué es lo que hace Job? De Queja- capítulo 3 versículo... queja- Sí, queja- Quejarse ¿verdad? De todo lo que le está pasando. Bueno, digo yo que es como una queja, ¿verdad? En decir, ¿verdad? Que mejor no hubiera nacido y a veces también hay muchas personas que también a veces también se piensan así, estas cosas, digamos, que él pensaba ya, y a veces también le pasan a uno también, ¿verdad? Cuando está uno afligido, qué sé yo, pero este, bueno, eso es lo que yo más o menos entiendo. es correcto y ahorita vamos a pensar cómo fue que se quejó. Cristina, ¿tiene la mano levantada? Sí, que Job, dice que pasa 7 días y 7 noches con los amigos sin hablar nada, un silencio, ¿verdad? Sí, correcto. Y al pasar tantos esos días, dice que después de esto Job abrió su boca Ujú, y maldijo el día que de su nacimiento. Entonces, imagínense, ya 7 días y 7 noches, qué desesperación a como él estaba. Entonces, lo vemos que él maldice el día, pero también lo vemos que él no se quita la vida, ni trata de quitarse la vida, él sigue firme. El ujú. sufrimiento que está pasando lo hace quejarse porque él nunca había experimentado eso en su vida. Su vida era solo de bendición, entonces para él era algo, ¿verdad? Terrible lo que le estaba pasando, pero aún así él no atenta contra su vida, sigue firme. Así es. Amén. ¿Y Johnny David? Sí, ese punto que Cristina acaba de decir, a mí me llamó también mucho la atención de que Job no trata de quitarse la vida, no atenta en contra de sí, él desea morirse, ¿verdad? Sí. Desea que Dios, como dice en una parte de su versículo, desea que Dios suelte la mano y la aplaste, digamos, porque él siente que la mano de Dios está sobre él por completo. Entonces él desea como que Dios suelte la mano y lo aplaste, y lo mate. Sí, Eh, pero él no atenta contra la vida de él, él no lo hace y eso me llama mucho la atención. Y también, este, hay una parte que quería decir y ya, vamos a ver. Bueno, ahora que la encuentro, se la comento. Pero sí, eso era. bien, entonces, ¿cómo se queja? De acuerdo al versículo 1 al 10. Se queja de su nacimiento, de cuando el día que nació, Ajá, pero ¿cómo se queja? maldiciéndolo, ¿Maldiciendo qué? el día que nació. Es correcto. Ujú, Entonces, él maldijo el día que nació. No se maldijo a sí mismo. ujú. ¿A quién tampoco maldijo? Adiós. Ni a Dios ni a nadie, Ni a Dios. solo el día. Ujú. Exactamente. Entonces, ok, con mucho cuidado voy a hacer esta pregunta porque me da miedo hablar mal de Job, porque los amigos se equivocaron fácilmente. Este, ¿Estuvo bien que él maldijera el día de su nacimiento? No, Ok, No, perfecto. no está bien, pero lo que él estaba pasando, no lo estoy excusando, pero lo que él estaba pasando era inhumano, era terrible, terrible, terrible. Sí, Siento que fue algo que pecó, o sea, no hay excusa, pero yo como que lo entiendo, ¿me entienden? No excusándolo, pero entiendo que lo que le estaba pasando era terrible. es correcto. Ujú. Recordando, entre, sí, Luis. perdón, siga. No, no, usted. Entre lo que le pasó en el capítulo 2, Ajá, digamos que era tolerable, sí, pero ya aquí la situación es más dura porque está sufriendo mucho por el asunto ese de la sarna.
Sí. Él roza una línea delicada, ¿verdad? Porque Ujú, de ahí, si yo maldigo el día en que nací, me estoy metiendo con Dios indirectamente. ujú, Le estoy diciendo, para qué me creaste? ¿Para qué me hiciste? ¿Para que viviera esto? ujú, Pero él mismo había dicho en el capítulo anterior, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo, volveré. ujú, Pero aquí ya se ve que la desesperación lo está gobernando. Por eso le digo, es una delgada línea eso de maldecir el día de mi nacimiento porque la vida me la está dando Dios. ujú, ujú, ujú. Entonces yo siento que él, cerquita estuvo de proferir algo contra Dios. Yo no sé, esos 7 días, eh, yo eso ya lo practiqué en un velorio que yo fui y me quedé callado a la parte de la persona que había perdido a alguien. Ajá. Y sí, sí funciona, Claro, claro. funciona. Y, perdón, No, no, siga. Ujú, funciona eh, y como le digo, pero en el caso Job, pasan los 7 días y él solito, el primer discurso es el de él, entonces la sabiduría de él se ve en las palabras que dice. Dice, espere la luz y no venga, no, oscurezcanse las estrellas en su alba, dice, espere la luz y no venga, ni sean los párpados de la mañana. Es ujú, todo poético, más bien muy exagerado, ¿va? Como la forma de hablar de ellos, más bien tienden a confundirlo a uno con este tipo de lenguaje. ujú, ujú. Pero por ciertos versículos es que uno logra entender más o menos qué fue lo que dijeron, porque la verdad es que es muy, muy, muy profunda la filosofía de ellos. Gracias. Gracias. Mira, bueno, por eso cuando dice que los hijos hacían banquete en su día, según la Reina Valera, es porque por eso que entendemos que está hablando de su cumpleaños. Ujú. Una cosa. Pero eh, vamos a buscar un momentito, no lo tenía pensado, pero vamos a buscar un momentito. eh, Jeremías capítulo 20 versículo 14 al 18. Se me había olvidado que Jeremías había hecho algo parecido. Jeremías capítulo 20. Sí, versículo 14 al 18. Eh, Johnny, ¿lo puede leer? Sí, señor. Capítulo 20, versículo 16. No, 14 al 18. 14 al 18, ok. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, Hijo, varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Muy, muy parecido a lo de Job. Y Es estamos. igual, Ah, es igual, es lo mismo. sí. Eso lo dijo Jeremías, don Johnny. Sí, Jeremías. Increíble, ¿verdad? Increíble. Sí. Vea, sí, es sorprendente. Dos grandes siervos de Dios dijeron eso, pero obviamente es algo que nosotros no tenemos que imitar, pero sí les sucedió a ellos. Laura, ¿quiere decirnos algo? O Walter, no sé. Bueno, si quieres decir algo, levanta la mano, nos dicen. Sí, entonces, eh, versículo, bueno, por eso le puse ahí en el versículo 1 al 10 le puse como resumen, cómo maldice el día de su nacimiento. Del versículo 11 al 19, ¿qué desea Job? No haber salido del vientre de la madre, Correcto, prácticamente. correcto, por eso puse versículo 11 al 19, Job desea no haber nacido. Cristina, Sí, que leyendo esos versículos, vemos que, como Job dice, piensa que una persona con un sufrimiento así no debería de morir rápido, ¿verdad? Él dice así que como, pero para buscarlo.
Versículo 20 Eh, será. no, en esto de 18. eh, El A ver, 13. ahí dice, allí los impíos dejan de sentir ira y allí 19. reposan los cansados. En el Ujú. 17, 16. Juntos reposan los prisioneros, no oyen la voz del capataz. Bueno, que todo el mundo descansa cuando muere. Entonces, Sí. porque ahora yo reposaría tranquilo Ujú. si Dios le da la muerte, ¿verdad? Dormiría y entonces tendría descanso. Ujú. Y es que si yo leí en una parte donde él decía que deberían, que él daba a entender que deberían de morir pronto los que sufrían así, que no deberían de sufrir tanto tiempo. Bueno, tal vez el 20 se parece un poquito. El 20, porque se da luz al que sufre y vida el amargado de alma y los que ansían la muerte, pero no llega. Ah, bueno, sí, Ujú. Sí. y cavan por ella más que por tesoros. Sí, Ujú. como que él siente eso, que él debería de morir ya y que los que sufren así deberían de morir pronto. Exacto. Sí, correcto. ¿Y Johnny? Yo tengo una pregunta, porque es que Job, yo sé que Job, o sea, más bien esto de Job es sinceramente, o sea, para que mantenga la cordura y diga todo esto Ujú. y no peque contra Dios de una forma muy mala, Sí. es increíble. Ujú. Pero aquí dice él, digamos, allí los impíos dejan de sentir ira, el número 17 versículo Ajá. 17. Allí Ujú. los impíos dejan de sentir ira y allí reposan los cansados. Ujú. Ahí él está incorrecto, porque los impíos no van a estar descansando. Bueno, recuerden que él no tiene toda la revelación de la verdad de Dios, ¿verdad? Ujú. No No, conoce todo como no, nosotros. yo entiendo eso, pero entonces está incorrecto en decir eso, él. Sí, sí, y bueno, que ellos descansan de lo que están sufriendo aquí en ese momento, sí, pero ya Pero sí, no porque están siendo atormentados. es correcto. Está peor, de hecho. Sí, es cierto. Pero Entonces no dijo eso acertadamente, supongo. no, 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 Ok. pero entendemos que es porque no tiene toda la verdad de Dios. Sí, sí, pero mi pregunta es si él aceptó en eso o no. Pues, No, entonces, no, está equivocado. Sí, ok. Pero es que dice, allí los impíos dejan de sentir ira, es decir, ya cuando un impío se muere ya no se enoja, ya está muerto. pero está peor porque está en un lugar de tormento. ¿Me explico? Ese es el punto de Johnny. Sí, y es que hay una coma ahí, Ah. dice, allí los impíos dejan de sentir ira, coma, y allí reposan los cansados. O sea, Mm. está incluyendo a los impíos que estaban cansados. Ujú. O sea, está incluyendo a ellos. Sí. Pero sí, como él no tiene toda la revelación de la verdad de Dios, entonces ahí no está diciendo todo exactamente como es. Ujú. Sí, señor. Sí, Y es que también yo siento que Job eh, no sabe nada del diablo, de Satanás. Él no sabe seguro que hay infierno, porque él por eso culpa a Dios, porque él no sabe que Satanás está detrás de todo eso. sí, es cierto. Yo Sí, siento que Job no culpa directamente a Dios, él está confundido, siento yo. Él sí. está confundido y quiere saber por qué está sufriendo eso, pienso yo. Entonces muchas cosas se las dice en su dolor, pienso yo, no sé. Hay un momento en que él interpreta que todo lo que le pasa viene de Dios. No, yo sé, o sea, siento que él está confundido Ajá, porque Dios lo está castigando, porque él dice que la mano de Dios está sobre él es y que correcto. el veneno de Dios está sobre él y todo eso Es dice. correcto, sí. Ujú. Pero siento que él está confundido porque a su opinión él no ha pecado o no Es, ha hecho algo que sea meritorio de eso. y es verdad. Entonces, siento que él está confundido en cuanto a eso, en ese sentido me refiero. Sí, es verdad. Esto no lo está sufriendo por su pecado. Dios nos lo aclaró en el capítulo 1 y 2. Sí, exactamente. Sí. Ujú. Bien, versículo 20 al 26. O pregunta, ¿por qué vive el que sufre? Esa es la pregunta que da Job. Yo Bien, siento que todo el mundo se hace la pregunta. sí, es verdad. Pero en parte podemos, ahora que nosotros tenemos toda la verdad de Dios,
¿Cómo fue Job mejor? ¿Al principio del libro de Job o al final de las pruebas? Al final, Al final. Es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso Santiago decía, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿verdad? Entonces, y la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, bueno, el punto es que el sufrimiento puede hacer al ser humano mucho mejor, y Dios a veces lo permite para que las personas le busquen a Él. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cristina. sí, que en el 25 y 26 que, ¿verdad? Que Job dice, pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterrorizaba me sucede. Es decir, por lo que él oraba, Ujú, le estaba sucediendo. ujú, Y él dice eh, que él se siente turbado porque la paz que experimentaba antes ya no la tiene. ujú, Entonces él se siente turbado, se siente, no tengo reposo ni estoy tranquilo, no ujú, descanso, sino que me viene turbación. Él está turbado porque toda la paz que vivió años ya se fue ujú, y, y todas las oraciones y todo lo que él hacía, holocaustos, o lo que hacía para tal vez para que no le sucediera esto, le está sucediendo. Entonces él está así como que, ¿qué pasa? sí, es verdad. Hermano, ahí mismo en eso que está diciendo la hermana, yo no sé, a mí se me vino ahí algo, un pensamiento que dice ¿verdad? Lo que él le aconteció, dice que lo que él temía. Y no sé, digamos, nosotros, digamos, en estos tiempos, a veces, ya, y nosotros, así como él, digamos, nosotros oramos, tenemos al Señor de nuestro lado y todo eso, y a veces vienen así como pensamientos y dice uno, ay, que no me acontezca tal cosa, qué sé yo, y así como le pasó esto, temía, él como que él como que él pensaba que algo así le iba a pasar y así también a veces a nosotros se nos vienen pensamientos y yo me preguntaba ahí, será que estamos mal cuando vamos a pensar así como él lo dice aquí? Buena pregunta. Primero, según lo que hemos estudiado hasta aquí de Job, a él no le vino eso por tener temor de eso. La Biblia es clara. No tiene que ver con que él tuvo temor que le llegara a pasar eso. Eso fue el capítulo 1 y 2. Vimos que fue que Dios lo permitió, Sí. que Satanás quería que él maldijera a Dios, que Job maldijera a Dios. Y Dios sabía que Job era su siervo y sí iba a guardar su integridad. Y así se ve en el capítulo 1 y 2. Entonces, si nosotros tenemos miedo que pase algo en el futuro, entonces hay que ponerlo en manos de Dios y decirle, Dios, me da miedo esto, por favor, en tu misericordia líbrame de esto. Y la Biblia nos dice, Dios nos responde, por nada estéis afanosos. Amén. La Biblia nos dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. La Biblia también nos dice, no os afanéis por el día de mañana, porque basta cada día su propio mal. Entonces, el futuro no hay que verlo con afán ni con miedo. Hay que vivir hoy. Y si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Espíritu Santo. Y, Cristina, Sí, que Job no lo entendía, pero nosotros sí. Si llega a pasar algo, sabemos que Dios tiene un propósito. Job no sabía. es también, exactamente, Nosotros sí sabemos que hay un propósito y es para nuestro bien. correcto. Y Job tenía algo muy interesante, que él entendió, no le atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Recuerdan cuando le cayó la enfermedad?
y no pecó con su boca, según el capítulo 2. Entonces, aunque tenía muchísimo menos de la palabra de Dios, él tenía entendimiento de cosas que nos sorprenden. Es como en un sentido de entender, bueno, esto, yo no voy a decir que Dios tiene un despropósito en esto, sí. Ivette, Sí, que precisamente Job en ese momento no sabe qué hacer, ¿verdad? Y su mente eh, trata como primero de justificar qué pasó y segundo, pues, eh, y como de hundirlo más, pero al final siempre es asunto de Dios permitiendo la prueba ujú, y, y no podemos afirmar que el temor de Job que tenía al principio, como decía ahora Cristina, que hacía los holocaustos y eso, no podemos afirmar que el temor de Job fue lo que causó esto, no más bien el propósito de Dios, el plan de Dios que tenía para él. es correcto, así es, sí. Porque hay personas que enseñan eso, ¿verdad? Que dice, es que a Job le pasó eso porque él tenía miedo que le pasara eso. Pero según la Biblia, no, ¿verdad? Como ya usted lo ha dicho y Cristina y yo, eso no le vino porque Dios lo permitió, ¿verdad? Moisés ya había dicho en el Salmo 91, no temeré al terror nocturno. Amén. Cuando Noé, Dios le dice que va a ser un juicio, Ajá, dice la Biblia que Noé halló gracia. Entonces, amén. ¿cómo le explico? Noé no tenía que tener temor de ese juicio. Sí. O sea, que ese asunto de tener temor, yo, no, yo veo que está implícito en nosotros. Ujú, Le pasado a Adán y Eva. Luis, usted dijo Moisés. Sí, Moisés en el Salmo 91. ujú. Y Moisés es, bueno, sí, Moisés es después de Job, tiene razón. Eh, pero ¿cómo se llama? Pese a la antigüedad de estas personas, don Johnny, y algo que mencionaron al principio de cómo sabía que había un infierno y todo eso, ya yo siento que desde que Dios dicta sentencia en el Edén, ya se sabía que iba a haber un sitio, de que iba a haber algo reservado para los malos, siento yo, ¿verdad? Seguro que está implícito, pero todavía no está revelado hasta que Dios lo empezó a revelar. Ok, Sí. Es gracias. que, oh, no sé si hay alguien. Usted, Adelante. Dele, dele. Sí. Es que, bueno, yo al principio pensé igual como la hermana que habló acerca de este versículo, ajá, porque si uno lo lee muy literalmente, eso es lo que da a entender, ¿verdad? De que, por ejemplo, es el versículo 25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ujú, En la situación que se encontraba él, primero se le mueren los hijos y ya el temor lo embargaba. ujú. Y ahí se muere uno, se muere el otro y después se mueren, digamos, los animales o sea, es como un aviso. Carnalmente siento que no sé si lo vemos desde ese punto de vista, él lo pudo haber pensado carnalmente, digamos, viendo las circunstancias y los eventos, es natural de sentir ese temor, Ujú. pero no era el temor acerca de lo que se imaginaba, digamos, de lo que Dios estaba poniendo a prueba, no sé, o a nivel espiritual. Sí, Porque yo siento que es dos partes, podemos verlo, la parte de temor carnal como ser humano que somos, que nos avisa cuando algo malo se nos puede venir, que nos avisa, ¿verdad? ujú. Si lo vemos desde ese punto de vista, yo siento que es normal, es como un aviso. Pero es mentira.
Porque, porque pasó una cosa, ¿verdad? Se le mueren los hijos, después pasa la otra, entonces se está imaginando lo peor. sí, Carnalmente estoy hablando, lo veamos, si uno lo ve así, desde ese punto de vista, sí, porque de hecho cualquiera de nosotros nos puede pasar lo mismo sabiendo que, pero si no lo podemos ver carnalmente, ¿verdad? sí, Pero si lo vemos espiritualmente, es todo lo contrario porque Dios nos dice que en su palabra, ¿verdad? Que no debemos de temer, que Él está con nosotros, que no debemos tener ansiedades sí, y creer en la palabra de Él como debe ser. O sea, uno no puede quedarse en shock nada más pensando en lo que ve, sino ver lo que Dios está haciendo por nosotros. No sé, esa es mi forma de pensar. sí, amén. Mm, Lisbeth, eh, no sé si estoy equivocada, pero me parece que como dice usted, él no sabía todavía lo que había, o sea, de que la gente que hacía daño iba al infierno, sino que como que en esa época se creía que la gente que sufría cosas muy terribles era porque era la forma en que tal vez Dios castigaba o que era una persona tan mala que pasaba por cosas feas. Creo yo, en correcto, esa correcto, época se sí, creía, ujú, por los que los amigos que le dicen a él todo eso que hizo, o sea, como recriminándole que algo malo tuvo que haber hecho para que le pase todo eso. exactamente. Sí, es cierto. Bien, Mm. Johnny, No, nada más quiero dejar muy claro que el creer que uno, el tener temor de que, digamos, un ejemplo, uno siempre tiene temor de X cosa. Lo que siempre hay que hacer es confiar en Dios, porque Él es el que tiene control de todo, ¿verdad? Pero ujú, el tener temor de que algo va a pasar no significa que eso nos va a pasar. Eso es superstición. Eso es totalmente superstición y es mentira. es Uno correcto, puede tener temor de algo, eso no significa que eso uno corre peligro que suceda. Eso no es así. así es. Definitivamente eso es mentira y no es verdad. Ujú, Y lo que le pasó a Job, sabemos muy claramente que no fue, como sí ya explicó y Cristina, no fue porque él tuvo miedo de que pasara eso, sino simplemente fue el plan de Dios, y lo que pasó con Satanás y Dios, y lo que Dios permitió para que Job fuera una mejor persona. Pero amén, nada más quería aclarar eso. Ujú. correcto. Y ahora, puede surgir la pregunta, nos puede surgir, pero entonces, ¿qué hago con esos temores? Según la Biblia, Ujú. echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará caído para siempre al justo. Y suéltelos, déjelos, ¿ok? Déjenlos en las manos de Dios y no se afane por el día de mañana. Esta es la verdad. Si usted no puede, uno no puede estar pensando, ¿y cómo iré a morir? ¿Cuándo iré a morir? Uy, ¿qué me puede pasar? No, eso es mentira. Es ok, eso es una mentira que el diablo quiere que nos metamos. La verdad es que Cristo nos dice, no se afanen por el día de mañana. Basta cada día su propio mal. Y como decía, creo que era Débora, y conforme a sus días serán sus fuerzas, serán tus fuerzas. Y cada día Dios nos da gracia para vivir hoy. ¿Estamos entonces? Amén. Sí, Jefe, una consulta, no sé si Amén. alguien más. sí. Cristina, creo yo que iba a hablar. No, lo que dijo fue amén. Sí, Ok. Ah, eh, eh, pero bueno, yo no sé, es que dependiendo cómo veamos nosotros los temores, porque cada uno lo puede ver de su punto de vista, pero temor sí existe en cada uno de nosotros por el peligro que nos avisa que nos puede llegar si hacemos tal cosa, correcto. ¿verdad? Pero digamos, en este caso, en este versículo, entonces, ¿a qué temor se refiere? Sí, él tenía miedo que le pasara todo eso y le pasó, pero no quiere decir que le pasó todo eso porque tenía temor de que le pasara. Le pasó porque fue el plan de Dios, no porque él tenía temor de que le pasara. Ese es el punto. No, porque aquí dice que sí tenía temor de que me espantaba, me, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, dice, Por eso. Pero no le, y me ha, me dice, y me ha acontecido lo que yo temía. pero no le vino por eso. No, no, Sí, o sea, el eh, punto es, sucede que él tenía miedo de eso y le pasó, pero la verdad es, según parece, ya, bueno, hablemos humanamente.
La mayoría de lo que la gente teme en el futuro nunca sucede. Y cuando sucede no llega a ser tan peor como lo temía. Eso es algo por lo cual los seguros de vida existen, porque la gente tiene temor de que pase algo, entonces asegura las cosas, de lo cual me parece muy responsable. Ojalá, si nosotros tenemos un carro, lo ideal es asegurarlo. ¿Por qué? Porque por un accidente no tenemos el dinero para poder enfrentar ese accidente. Entonces, pero, ¿por qué eso existen los seguros? Porque la mayoría de las cosas que la gente teme nunca suceden. ¿Ve? Por eso es que existen. Si no, estarían en quiebra todos. Entonces, aquí el punto fue, Job tenía miedo que le pasara esto y le pasó, pero no le pasó eso porque él tenía miedo que le pasara, sino porque fue el plan de Dios, de acuerdo al capítulo 1 y 2. ¿Ve? Y nos deshacemos de esos temores poniéndolo en manos de Dios y, como decía David, en el día que temo yo en ti confío. Sí, tenemos temores, pero los temores no nos tienen que controlar. Mi alma está turbada hasta la muerte, dijo Jesús. No, Entonces, pero eso no lo atrapó. Ay, no, amén, no, es totalmente, de hecho, esa es nuestra fortaleza y nuestro escudo, que es la fe, creyendo en el Señor, que Él tiene el control de todo. amén. Porque si no, imagínense, estuviéramos como dicen, porque nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, Ujú. nos lleva a eso, aunque no queramos, temores vienen Sí, de por eso. una u otra forma, Ujú. pero el que nos ayuda espiritualmente y nos sostiene es el Señor en su misericordia y su fe, y la fe que tenemos en Él. Y otra forma, Walter y todos los hermanos que estamos aquí y en Facebook y los que nos van a escuchar, otra forma de quitar los temores es amando la palabra de Dios. Mucha Amén. paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Sí. Amén, Johnny. amén, amén, así es, sí, porque de hecho uno de mis versículos favoritos ante los temores es cuando Filipenses 4:6 creo que es, sí, Sí, 6 y 7, sí. Ujú. 17 exactamente, y que es uno que el ancla que lo sostiene a uno para mantenerse firme, porque, Amén. eh, y, digamos, y es parte de nuestro vivir y nuestra lucha, siento yo, porque es una Es, lucha. es correcto. Amén. No es que, que no somos de hierro y que no vamos a sentir que se nos puede venir algo mal o alguna cosa, no, siempre, siempre está y va a existir, Ujú. que hay que saberlo controlar y saberlo dominar es diferente. Sí, exacto. Johnny David. Ya para casi cerrar ese tema, de parte de mí, ¿verdad? Sí, Este, eh, es justamente ese pensamiento porque aquí yo siento que ese pensamiento lo tiene Job, eso, sí. de que él, por haber temido eso le sucedió. Ujú, Ese pensamiento es el diablo, porque el diablo hizo el diablo quería que él pensara eso, ujú, porque justamente eso es lo que le está pasando, ujú. pero obviamente no es por eso que le pasó. Es correcto. Y el versículo no dice Job no dice que le pasó eso por haber temido eso. No, Exacto, ujú, lo que dice es que que lo que le pasó era lo que temía. exacto, Es diferente, sí. exacto. Ujú. Amén. Ah, Capítulo 4 hermanos. ¿Qué título, Johnny? ¿Tiene usted? Yo le puse capítulo 4. Elifaz le dice a Job que es por su pecado que perece. Muy bien. Buen título. El Fernando. Elifaz regaña a Job y le pide que confiese su pecado. Muy bien, muy bien. Hermana Laura, ¿de casualidad usted tiene un título para el capítulo 4? No, señor. Ok. Ahorita entonces, oyendo estos títulos y viendo el capítulo, usted puede poner uno después de que escuche los otros títulos y que analicemos el capítulo. Perfecto, gracias. Amén. Cristina. y yo puse, Elifaz cuestiona la integridad de Job. Muy bien, muy bien. Lisbeth. Yo puse Elifaz reprende a Job. Muy bien también. Estamos muy bien. Walter y doña Laura. Dice, Elifaz reprende a Job
y cuestiona su integridad. Está muy bien, hermanos. Muy, muy bien. No voy a poner el mío porque los de ustedes están tan buenos. No, mentira. Aquí está. Elifaz duda de Job y da su opinión. ¿Ok? Pero todos esos títulos que ustedes dieron son muy válidos. Son muy buenos. Y esta es la idea. Este es el tema central. Versículo 1 al 6. No, vamos a ver qué versículos. Ve al versículo 1. eh, este, versículo 1 y 2. Hermano Walter, nos lo lee, porfa. 4, 1 y 2. ¿Lo tiene ahí? Sí. Sí, señor. Ok. Entonces respondió Elifaz Temanita y dijo, si probaremos a hablarme, te, Hablarte. ser- hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Ok. He aquí, Ajá. sí. Hasta ahí. Mm. Bien. ¿Será cierto que esta parte, la última, que en esta traducción dice diferente, pero es lo mismo, pero quién puede abstenerse de hablar? Según el libro de Santiago, ¿quién puede abstenerse de hablar? El sabio. Nadie. El sabio, sí. Y en Santiago 3, 1 y 2 dice que el hombre perfecto, o sea, el hombre maduro, es, porque dice que todos, dice Santiago, todos ofendemos muchas veces con lo que decimos. Santiago dice eso, ¿eh? Pero, y la Biblia nos dice que no hay, nadie ha podido domar la lengua. Amén. Por eso David decía, pon guarda a mis labios, guarda la puerta de mis labios, más o menos por ahí, algo así. Entonces, es fácil pecar con los labios. Por eso, todo hombre sea pronto por oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero es una excusa decir, ¿quién puede abstenerse de hablar? Sí podemos, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Cristina. Sí, que a mí me llama la atención esto que dice, Elifaz le dice a Job que él antes exhortaba a muchos, fortalecía las manos de los débiles, levantaba a los que tropezaban, fortalecía las rodillas de de los débiles, también dice. Sí, sí. Sí, fortalecía las rodillas. En ocasiones pasa eso, que muchos eh, que tienen mucha sabiduría y conocimiento en la palabra de Dios animan, ayudan a otros, los fortalecen, los aconsejan, pero cuando están ellos en la misma situación, no saben qué hacer, se desaniman, se turban, ¿verdad? Que no es lo mismo, no es hay que tener cuidado en eso, Sí. porque si uno, digamos, una persona que está pasando algo Ujú, eh, y uno no, si uno lo ha vivido ujú. y ya Dios lo ha consolado, uno puede consolar como Dios nos consoló porque ya hemos vivido eso, Amén. pero si no hemos pasado por eso hay que tener cuidado, Ujú, ¿verdad? Porque, y también ver eso, que que no siempre que tenemos la sabiduría de ayudar, consolar, fortalecer. ¿Quién sabe cuando nos toque si vamos nosotros a recoger todo eso y decir eh, que como yo le ayudaba a otros, yo tengo que levantarme o así, ¿verdad? Eso, quién sabe, eso ujú. está difícil, pero, como dijo usted antes, si nosotros estamos pegaditos a la palabra de Dios, vamos a encontrar el consuelo ahí, en Él. Amén. Ujú. Amén. Exactamente. Hermano, que dice Elifaz de Manita, ¿es una región? ¿Es algo ahí? No sé, me quedé yo con la duda porque Sí. ya no Ya, sé dónde. ya casi le vamos a responder a eso, hermano. Ya casi. Johnny. No, no, que
Sí, lo que estaba compartiendo Cristina eh, es muy desconsiderado de parte de Elifaz Temanita el decir de que como él, que simplemente porque él hacía todas esas grandezas, Job era muy sabio para hacer todas esas grandezas, Ujú. que ahora él, Job, se impacienta porque ahora le ha llegado a él las cosas malas. Sí, Y dice, y te toca a ti y te desalientas, como si fuera algo, cualquier cosa que le hubiera pasado. correcto. ¿Verdad? Y después le dice, no es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza. O sea, lo está poniendo en duda ahí, lo está diciendo, usted no está confiando en Dios, usted Es, no está creyendo en la soberanía de Dios o lo que sea, ¿me entiende? sí, Entonces, es muy imprudente como empieza él hablando. así es. Por eso le puse ahí como subtítulo del versículo 1 Sí. al 10. Según Elifaz, los rectos no son destruidos. Ujú. Amén. Entonces, y hermana Karen, Cristina, ¿por quién es Elifaz Temanita? Elifaz, bueno, le dice, bueno, temanita porque viven en un lugar eh, que se llama Temán. Es correcto. Entonces, Elifaz era el hijo primogénito de Esaú Ujú. y, y tienen un hijo, entonces a ese lugar le ponen Temán por el nombre del hijo y por eso él, como es de ahí, le dicen Elifaz Temanita. Exactamente. Entonces, hermana Karen, espero que con esto le quede claro. Es el primogénito de Esaú. Ay, Sí, sí, tía, ¿cómo aprende uno? sí, gracias a Dios. Amén. Y eso nos da también el tiempo de Job. No pudo haber sido exactamente en los días de Abraham, sino más bien a partir de los días de Jacob y Esaú, que Esaú entonces engendró a Elifaz temanita. Ujú. O sea, es más adelante de Abraham. Es correcto. Ujú. Muy bien, entonces ahora versículo 7 al 10 al 11, perdón. ¿Cuál es el mensaje que da Elifaz temanita? Entonces, cuando decimos Elifaz temanita, lo que está diciendo es Elifaz el de Temán, ¿verdad? Es como decir Luis Fernando de la Juela. Es más o menos esa es la idea. Sí. Liguista. Sí. Ok, ¿cuál es el mensaje que le da él del versículo, perdón, no, ese era del versículo 1 al 11, ya lo pusimos, sería del versículo 12 al 21. Bueno, nada más para recapitular, el versículo 7, ¿verdad? Ujú, Dice exactamente lo que está cuestionándose o lo que le está acusando Elifaz a Job, ¿verdad? ujú. Muy claramente dice aquí, recuerda ahora, ¿quién ha sido inocente? ¿Quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? O sea, dan a entender, ahí nadie que sea recto o justo va a perecer. Y Es es por pecado que está pereciendo. correcto, correcto. Y eso nos muestra que Elifaz temanita no conocía lo de Abel, porque Abel era justo y pereció. Su hermano lo mató. ¿Me explico? Sabemos que él se fue con el Señor y todo, pero lo que le pasó a Abel, que Caín lo mató, nos muestra que los justos sí pueden padecer, Amén. ¿ve? Entonces, estaba totalmente equivocado y con esto, por eso Elifaz estaba seguro y pareciera que Elifaz es el líder de estos amigos, puesto que Dios en el Job 42, como el primero que habla es con él. Elifaz, tú y tus amigos no han hablado lo recto acerca de mí como mi siervo Job. Estoy enojado con ustedes. Sí, Don Johnny, sí. me entró una pregunta, una duda. Cuando uno comparte un versículo, este, digo, usted lo comparte tranquilamente, pero en el caso de todas las habladas que se pegaron estos tres amigos, es mejor no compartir, aunque sea muy lindo y suene muy justo, mejor no compartirlo, ¿va? Porque según Job 42:7, lo que el mismo libro ahí nos dice que vayamos, todo lo que ellos dijeron está fuera de contexto. Sí, es que lo aplicaron mal.
Por eso, entonces no es conveniente que yo comparta un versículo del libro de Job, de las conversaciones que tuvieron o de los reclamos que le hicieron los tres amigos a Job. ¿Por qué? Porque están fuera de contexto. ¿Estoy bien? Sí, pero ahorita le voy a decir Eh, algo sobre eso. sí, Voy, nada más Ok, que Cristina levantó la mano, papi, sí, anteriormente. Cristina, ajá. Sí. Que con eso que comentó Johnny David, es que desde niños a uno siempre uno escuchaba que decían, a los malos siempre le pasan cosas malas, a los buenos les pasan cosas buenas, por eso uno tiene que ser bueno. Si peca, Dios lo castiga. Ujú, Entonces siento que ellos eso era lo que sabían, porque ellos conocían lo que pasó con Adán y Eva. Pecaron, fueron castigados. Ujú, Pecaron, pasó lo del diluvio, ¿por qué? Castigo por desobediencia y por la inmoralidad. ujú, Entonces, y vieron que Abraham, por su fe y fue obediente, fue bendecido. ujú. Entonces, Elifaz dice algo cierto, pero esas palabras no debían ser para Job. Es E- correcto. Ellos entendían eso, pero no era el caso de Job. Eso es el punto. Entonces, Luis Fernando, bueno, espera que se vea Luis porque en ese momento no lo veo. Ahí está. Hermano Luis, sí podemos usar estos versículos que ellos usan. De hecho, Pablo los usa. Algunos versículos de los que ellos usan, en 1 Corintios 3 Pablo usa, pero los aplica correctamente. Sí, como aquí, correctamente. 5:13, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Es lo mismo que dijo Pablo. Pablo lo dijo, pero lo aplicó bien, ¿ve? Ujú. Entonces, en cambio, Elifaz lo dice aplicándolo mal, aplicándole a un hombre que no era sabio en su propia opinión, aplicándole como que si Job fuera un necio, ¿ve? Entonces ahí es cuando uno no debe usar un versículo mal aplicado, ¿sí? Ok, Amén. gracias. Mucho gusto. Johnny, ¿quién levantó primero la mano? Yo y después la otra persona, no sé quién es, Es Ana, JXM00. Ana, 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 Ah, Ana Rosa. Ana Ana. Rosa, hable usted. Sí, adelante. Gracias. Bueno, yo creo que Elifaz nos da un ejemplo de lo que no debemos hacer cuando queremos consolar a alguien. No debemos asumir Ujú. que es que hizo mal o que se lo merece porque tal y tal cosa. Si queremos consolarlo, no es un buen ejemplo el de Elifaz. Exactamente. Y es una buena lección para nosotros, porque a Dios le enoja esto, ¿verdad? Él le enoja que nosotros apliquemos mal su palabra y que afectemos a alguien más cuando sufre y más a un siervo de él. Sí. Johnny, Sí, señor. Que, que, que justamente, que es que sí, yo puse aquí en las preguntas del libro que ellos, las cosas que ellos decían eran verdades mal aplicadas. así es. O sea, eran verdades mal aplicadas, porque de hecho el mismo libro este que nosotros estamos estudiando, el librito, Ujú. nos da un versículo que memorizar, dice el 5:17 y eso fue dicho por Elifaz Temanita, Sí, que es que dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende, no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. correcto. Y Dios lo repite en Proverbios 3 y en Hebreos 12. Amén. Ese versículo. Pero en Proverbios 3 está bien aplicado, en Hebreos 12 también está bien aplicado, pero en este caso Elifaz Temanita no lo aplica bien. Sí. Sí. Yo Ujú. creo que Ana Rosa quiere decir algo. Sí, hermana. No, es que no puedo bajar la mano. Ah, bueno. Ok. Ok. Bien, entonces eh, ahí vemos que Elifaz está basando su consejo de acuerdo a su experiencia. Y el consejo correcto no se debe basar en experiencia, debe basarse en la palabra de Dios. Amén. Entonces, no siempre Elifaz dijo verdades bien aplicadas. Hubo momentos en que Elifaz dijo disparates y no eran verdades. ¿Ok? Entonces, sí, sí, Cristina. Sí, que una enseñanza de todo esto para nosotros, que el verdadero consuelo lo recibimos del Señor. Él sí sabe cómo debemos ser consolados. Debemos ir a su palabra. Tenemos el Espíritu Santo, nuestro consolador. Amén. Hay personas que
que cuando les pasa algo, le andan contando el problema a todos, a todo el barrio, a todo el mundo, ¿verdad? Y, y cuesta mucho que alguien, y más un impío, le dé un buen consejo, Correcto. ¿verdad? Uno no va a esperar un buen consejo de alguien, ¿verdad? Entonces, debemos buscar el consejo de Dios. Él sí sabe si la prueba es por disciplina, si la prueba es para probar nuestra fe, Ujú. si es por corrección o si es para madurar nuestra fe. Por Amén. eso debemos buscarlo a Él y orar para que Él nos muestre qué hacer. En Santiago, en Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. Amén. Él es el único que sabe qué nos pasa y por qué nos pasa y qué debemos hacer. Correcto. Ahí es donde tenemos que ir, no contarle a la gente porque nadie va a saber cómo consolarnos. Ujú. Más bien nos puede poner peor o deprimirnos. Ujú. Es correcto. Más si es una persona que no se basa en la palabra de Dios. A veces sí podemos consultar a alguien, pero aún así, nuestra base, ¿cuál debe ser? La palabra de Dios. Exactamente. Hermana Laura, Pastor, buenas noches. buenas noches. Pre- Pregunto, si estoy mal, ahí me corrigen. Sí. Job no sabía que esto venía de Dios, ¿verdad? Empezando por ahí. Ujú. Eh, ¿Está Pensaba, bien? bueno, él sí, ¿cómo le digo? Él Mm, sabía que esto venía de Dios, pero pero la razón no. no, exactamente. Ah, ok. Entonces, el, usted sabe, no sé si este temor se refiere al de Proverbios 1:7, la parte donde él Ah, sí. dice que ¿Cuál? él, que él tenía temor Ajá, de, de todo eso, ¿verdad? Y yo siento, si uno se va a Proverbios 1:7, dice que el temor es el principio de la sabiduría, sí, pero ¿verdad? no es el mismo, Entonces, no es el mismo temor, hermana. ¿Aló? no es, No. no es, Sí, díganos. no es el temor de que él sentía que él estaba haciendo algo malo, pero él no lo sabía. No, no es el mismo, porque el de Proverbios 1:7 es el temor del Señor, el que nos da sabiduría. Ah, ah, ajá, En cambio, lo que él temía eran cosas que le podían pasar que por último fue el plan de Dios que le pasaron. ¿Me explico? ok, pero entonces él no sabía, digamos, que eso venía de Dios, ¿sí? Ah, no, o sea, él sabía que venía de Dios. Él sabía que venía de Dios, pero no sabía por qué vino La, de Dios y no sabía que Satanás estaba en medio también. ok, Sí, entonces, ajá. si él no lo sabía, imagínense los amigos, ¿verdad? Entre comillas, los amigos, menos, ¿verdad? Ah, Que esa. menos. Entonces, yo siento que sí se equivocaron los amigos de Job, Ujú. pero, pero sin saber lo que estaban haciendo. Y sí, muy bien lo que dijeron de que hay veces si uno no sabe, es mejor no dar un consejo, ¿verdad? Es cierto. Antes de equivocarse. Pero siento que sí, que esos amigos también estaban, ellos creían que Job algo malo estaba haciendo. Correcto. Y Así, sí. Y entonces dan un mal consejo porque primero, en el caso de Elifaz, está basando su consejo de acuerdo a la experiencia. ¿Ve? Y los ok, consejos no debemos de darlo de acuerdo a nuestra experiencia. Debemos de ok, darlo conforme a qué.
conforme a sabiduría, Ajá, Ahora, conforme a Dios, es correcto. ¿Y dónde está esa sabiduría? ¿Y dónde está eso de Dios? en su palabra. Es correcto. Entonces no debemos de basarnos en la experiencia. De hecho, la esposa de Luis Palado decía que hay gente que dice, aquel eh, puede ser consejero digamos, sobre, o puede hablar del matrimonio porque es casado. Ujú, Y nosotros pensamos, hey, sí, eso es lo ideal, pero no es lo que la Biblia dice. ujú. Porque Sí, no. Pablo, aparentemente, en el momento que escribió Efesios 5 no estaba casado. Y 1 Corintios 7 tampoco estaba casado. Pero Pablo enseñó lo que la Biblia dice, no lo que su experiencia dice. ¿Ok? Ah, ya entendí. Ya, Entonces, ok. y por eso él pudo hablar del matrimonio y por eso, aunque digamos, una persona no sea joven, puede hablar a los jóvenes si se basa en la palabra de Dios, porque nuestro consejo no debe basarse en nuestra experiencia. Es buena la experiencia buena y a veces hasta la mala para evitarla, pero la base debe ser la palabra de Dios, sí. Ujú. Ok, Amén. gracias. Mucho gusto, Jenny David. Sí, señor. Ya puedo hacer un comentario o una pregunta más que todo del versículo 18. O todavía hemos pasado por ahí. Eh, 4:18. 4:18. eh, no hemos pasado por ahí, pero ya puede hacerlo. Ujú. Ok, es que no entiendo eso que dice Elifaz de Manita, digamos, dice. Puede ser que él se equivocó en decir esto, no sé, pero dice, Dios no confía ni aún en sus mismos siervos. ¿A qué siervos se está refiriendo ahí? Se está refiriendo a los hijos de Dios, digamos, a los hijos no como el Antiguo Testamento, sino los que creen en Cristo, los que en el tiempo antiguo como Abraham, siervos de él, ¿verdad? Ujú. O se refiere a los ángeles en el tiempo de atrás cuando una porción de ángeles decidió rebelarse contra Dios e irse con Satanás, o a esos siervos se está hablando, refiriendo ahí, y también abajo dice, y a sus ángeles atribuye errores. Esos ángeles que dice que atribuye errores, yo creo que no son los ángeles que se quedaron después de que hubo la revelación de Rebelión. Satanás y sus ángeles, ¿verdad? Sí, Porque ahora los ángeles no pueden, perdón, la rebelión sería, ¿no? ¿Verdad? No la la... rebelión, sí, Ujú. Ok, porque perdón. ahora los ángeles yo supongo que no pueden tener errores, ¿es Sí, correcto? es correcto. Es Ok, correcto. porque después eso también se liga al versículo 5, al capítulo 5, al versículo 1, donde dice, llama ahora, habrá quien te responda y a cuál de los santos te volverás, ¿verdad? Y eso va a Job 15:15. En Job 15:15 dice, dice, vamos a ver, si Dios no confía en sus santos y ni los cielos son puros ante sus ojos, vea a qué se refiere con eso. Sí, correcto. ¿Quién está hablando ahí en 15:15? Vamos Elifaz. a ver, Habla de Elifaz. Bueno, hermano, Elifaz, sí, yo ni vea. ajá, El versículo que usted me mencionó primero, versículo 18. sí, señor, Dios Ujú. no confía ni aún en sus mismos siervos. ¿Ok? Y a sus ángeles atribuye errores. Está hablando de dos tipos de personas, o dos tipos de seres, sí, humanos y angelicales. ok, ¿Ok? Ese versículo 18, para mí, capítulo Job 1 y 2 lo quita. ok, Porque Dios sí confiaba en Job. amén. De hecho, por eso permitió que Satanás lo probara. Amén. Sí, eso pensé yo, que ahí Elifaz se equivocó en decir eso. Sí. Y, y en sus ángeles atribuye errores, sí, se refiere a ángeles caídos. Ujú. Y 15:15, que es Elifaz hablando, también se equivocó, ¿verdad? En eso. Quince En quince 15:15 que dice, porque lo digo porque es una referencia cruzada. Sí. Ujú. Dice 15:15 dice, si Dios no confía en sus santos y ni los cielos son puros ante sus ojos, ¿eso Sí, qué? ¿Por qué lo dijo? sí, Se equivocó. sí, sigue en el mismo pensamiento del capítulo 4. Ujú. Entonces, Elifaz no solamente dijo muchas cosas ciertas, mal aplicadas, sino que también dijo cosas erradas, por completo erradas. Sí, sí, es correcto. Ok. Amén. Lisbeth, sí, y Cristina. Ya, yo me voy a adelantar también porque tengo una duda ahí Ajá. en el 10, bueno, desde el 15 al 18 para abajo.
Ujú, Ahí lo que él dice, no sé si estoy equivocada. ujú, Lo que yo leí a mí me pareció o que era, o que era él el que estaba hablando, o que él tuvo la, no sé, como la visión de, porque ahí dice que se espantó y que sus ojos vieron algo, pero me resuena donde dice la pregunta, ¿es el mortal justo delante de Dios? Y es lo que el enemigo quiere presentar, ¿verdad? Que si hay alguien justo delante de Dios, no lo hay. ujú, O es el hombre puro delante de su hacedor. O ujú, sea, no sé, es como usted decía, como cuando él quiere como ponernos en mal siempre. ujú, En cierta forma es cierto, pero ujú, como haciéndole ver que él no era, no sé si fue que él vio o que fue Satanás que estaba diciéndole, o sea, todo lo que ujú. no, estoy equivocada. Ok, ya voy a responder, hermana. Escuchemos a Cristina y luego retomamos a esto. Cristina. Sí, que es que también hay que recordar que Satanás debe estar, bueno, se puso furioso de ver que Job no maldice a Dios, entonces está usando los amigos de Dios para que acusen a Job injustamente. Sí, los Y amigos, entonces Los el amigos mismo de Job. Satanás, perdón, sí, los amigos de Job, ay, yo dije, ¿qué dije yo? de Dios. Ay, Sí, bueno, los amigos de Job. ajá. Entonces, ellos muchas cosas que dicen, la dicen porque Satanás los usa para molestar a Job, para ofender a Dios y para todo. Entonces, por eso hay cosas que dicen que son muy verdad, son bíblicas, Ujú, pero hay cosas que dicen porque Satanás los está usando. correcto, es correcto. Así es. Y veamos, vamos a leer el versículo 12 al 21. Ujú. Entonces, Luis Fernando nos lo lee, por favor. Sí, señor. Esa es la visión. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedó, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, y cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Muy bien. ¿En qué está basando su consejo Elifaz en esta parte? ¿Cuál es la O una pregunta? visión. Un sueño, ¿no? En un sueño. Bueno, ¿En qué está basando su consejo? Sí, en un sueño. Es un sueño de él. Y es un sueño que no es algo claro, ¿verdad? Vean las palabras que usa. Una palabra me fue traída secretamente y mi oído percibió un susurro de ella. O sea, todo es muy, ¿cómo se llama? No es como es la palabra de Dios, ¿verdad? Y era un sueño que él tuvo, un fantasma que él vio. Y el fantasma se quedó, o sea, se quedó quieto, dijo ese mensaje. Entonces, ¿por qué estaba mal? Bueno, porque estaba basando ahora su consejo ya no en la experiencia, sino en un sueño. Me recuerdo a aquel hombre que llegó a una iglesia y quería ser miembro de esa iglesia y les contó un sueño que él tuvo. Y el pastor le dijo, bueno, hermano, eso es usted dormido, pero a nosotros nos interesa cómo es usted despierto. Así le digo. Entonces, aquí Elifaz con esto está tratando para mí, de jugar de súper espiritual. Ujú. Primero basó su consejo en la experiencia y no en la palabra de Dios. Ahora su consejo en un sueño. No lo basó en la palabra de Dios. Entonces, Jay, queda descalificado las dos bases de Elifaz. Y ver, Sí, que yo creo, bueno, en mi opinión es un espíritu maligno, no es, claramente no es la voz de Dios, ¿verdad? Sino Satanás usa también.
huestes, ¿verdad? Para atormentarnos, para darnos un mensaje que parece verdad, pero no lo es. Es mi opinión, no sé qué opinan ustedes, pero no. Sí, pareciera que es eso, y eso es lo que Lisbeth nos trató de preguntar y de decir a la vez. Y pareciera que tiene que ver con eso. Y si no, mínimo, se está basando solo en un sueño, ¿verdad? Que está mal también. Y peor si el enemigo está metido ahí para hacer sentir mal a Job. Por eso del versículo 12 al 21 puse, Elifaz da un mensaje de un sueño. Capítulo 5. Johnny tiene la mano levantada. Sí, señor. Sí, también agregando a lo que acaba de decir Diver, yo también pienso que es algo de Satanás, un demonio o el mismo Satanás, Ok, porque ahí en esta traducción dice espíritu en minúscula, ¿verdad? Es una. sí. Ujú, Y, y en la traducción Reina Valera dice fantasma. ujú. De Dios no se dice así. De hecho, cuando vieron a Jesús caminando por el agua, le dijeron, vea, vemos un fantasma. Y obviamente él les dijo, no, soy yo, No temáis, sí, no exacto. temáis. Ujú. Ah, exactamente, bueno, muy bien. Entonces, creo que es más o menos la idea que nos dio Lisbeth al principio y que Yvette y Johnny no lo afirman más. Ujú. Capítulo 5, Johnny, ¿cómo le llamó? Sí, señor, le puse, ya voy, Elifaz cuenta la protección de Dios. Cuenta la protección de Dios. Sí, sí, Ajá. porque a lo que le di, digamos, en el 5 cuenta qué es lo que pasa con los que se refugian en Dios, digamos, cómo es que, digamos, como, digamos, obviamente mal aplicado, es verdad, no estoy Ah, diciendo con bueno, eso debe agregarle eso, sí, 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 ajá, ajá, exactamente, sí, para que sea ajá, más. oh, más de acuerdo, sí, está bien. Ujú. Ujú. Luis Sí, señor. Fernando. Ujú. Elifaz eh, piensa que Job sufre porque ha pecado. Muy bien. Ivette. Perdón, es que no sé que estaba silenciado. Elefaz habla de iniquidad en Job. Muy bien. Ujú. Cristina. Yo puse el buen consejo de Elifaz, pero mal aplicado. Muy bien. Lisbeth. Yo le puse Elifaz y su discurso. Ok. No sé. Ok. Sí. Sí, es un discurso de él. Ujú. Tal vez hay que poner un ingrediente ahí que Ujú. tenga que ver con Job para que aún sea Ah, ok. sí, más exacto todavía. Ujú. Ah, ok. Vamos a ver, sigue Karen. Y bueno, yo que como había ahí un pedacillo, puse que Elifaz aconseja a Job buscar a Dios. Ajá, es cierto. Ujú. Y con eso está diciendo que Job no lo buscaba y Ujú. que por eso le está pasando eso. Entonces ahí está lo que se llama Recuperación. la El camisa. meollo. Ah, el miollo, sí. Ajá. Ok, bien. Don Agustín y doña Ruth tienen un título para 5. Mientras desconectan el micrófono, Ana Rosa tiene un título para el capítulo 5. Hermano Walter y doña Laura. Sí, señor. Ajá. Elifaz recomienda a Job hacer la voluntad de Dios. Igual, exacto. Porque pensaba que no la estaba haciendo y estaba sufriendo por eso. Así es. Sí, muy bien. Ana Rosa, Elifaz duda de la cercanía de Job a Dios. muy bien, es correcto. Eh, Cristina ya lo dijo, ¿verdad? Sí, señor. Ok, ¿cuál era? El buen consejo de Elifaz, pero mal aplicado. Ya me acuerdo, sí.
correcto. Ese es el punto del mío también. Ajá, ajá, Sí. 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 Porque El, todo lo que dice está bien, o sea, la mayoría de las cosas, ¿verdad? Tengo que volverlo a leer, pero la mayoría de las cosas que dice están muy bien, pero mal aplicadas, desafortunadamente. correcto. Y qué increíble, ¿verdad? Que cosas tan ciertas puedan hacerse mal aplicadas. Y que se conviertan en malas. Sí, Eso se parece a lo que Satanás hizo con Jesús en el desierto, ujú, cuando usó la palabra de Dios. sí, Y le digo, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles ajá, mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra. Era la sí, palabra de Dios mal aplicada. sí. Este, Lisbeth levantó la mano. ok, Lisbeth, Bueno, tengo una duda, tengo una pregunta y una duda. sí, Leyendo estos primeros capítulos, ¿verdad? Apenas estamos empezándolo, ujú, pero como siempre hay como algo ahí, ¿verdad? Que no sé, siento como que Job era, es como dice usted, a veces hay, la Biblia se basa en Jesús desde principio a fin, se y a basa. veces parece como que Job es un reflejo de todo lo que vivió Jesús o de lo que le pasó a él. Ah, es O se correcto. equivoca de que él era muy justo, pero sufrió cosas que no tenía que sufrir. Y hasta fue como aquí, los amigos que le están hablando, como cuando Pedro le habla a Jesús y él le dice, apártate porque no eres tú el que está hablando. Me Exactamente, parece muy similar de la historia en sí. es correcto. Amén. Así lo dice el Nuevo Testamento, vea. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, hablaron y diligentemente indagaron qué tiempo y qué persona hablaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Entonces, los sufrimientos de Job, que fueron sin causa, Ujú, por culpa, nos recuerda los sufrimientos de Cristo, que también sin causa, dijo él, está escrito en la ley de ustedes, sin causa me aborrecieron. Entonces, sí, los sufrimientos de Job nos recuerdan los sufrimientos de Cristo y el acusarle también, esos amigos, los judíos lo acusaron a Jesús una y otra vez. Sí, Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y entonces cuando vemos sufrimientos como esto, nos recuerdan los sufrimientos de Cristo. Está anunciando los sufrimientos de Cristo de antemano. Sí. Bien, versículo 1 al 7. ¿A quiénes acusa Elifaz? Del versículo 1 al 7. ¿Cómo a quienes acusan? A los necios, Sí, pero ¿a a quién? los, Ajá. ¿A A quién? Job, ¿A Job y a quién más? a los pecadores. A Mm, los a hijos los de... insensatos. sí. Sí, a los insensatos, pero a los hijos. ¿A los hijos de quién? Sí. ¿A los hijos de quién? Perdón, se cortó. Sí, ¿a los hijos de quién? ¿Dejó? Exacto. Ay, yo no sé. Perdón. Sí, exacto. Ahora No sí se se está dice. cortando. Entonces, eso es Sí. un problema de internet mío, Ah, porque. sí, ya vi. Sí, él está diciendo lo que le pasa a una persona impía, una Ajá. persona necia, insensata. Versículo 3: Yo he visto al insensato echar raíces y al instante maldije su morada. Sus hijos no tienen seguridad alguna. Ah, ok, ya sí. Ujú, Ahí él ujú. está acusando a los hijos de Job. Está acusando a Job y está acusando a sus hijos. Por eso sus hijos murieron, porque usted es un insensato. Ellos Y lo eran también. Es el mensaje que él está dándole a Job. Qué mensaje de amor, ¿verdad? Qué buen sí, amigo. Como dicen, para amigos así, ¿para qué enemigos? Dice, sus hijos no tienen seguridad alguna, aún en la puerta de la ciudad son oprimidos y no hay quien los libre. Por eso, en otras palabras, todo eso le viene a la mente a Job, ay, con razón, bueno, le podía venir a la mente, y con razón mis hijos murieron. O mm, eso es lo que él quería Elifaz quería que Job se lo tragara. Y luego todo lo que sufren, todo lo que pierden. Luego que el versículo 6
porque la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra. O sea, esto no le está pasando a usted por, 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 por algo así, por mala suerte, no. Es por su pecado. Eso es lo que está tratando a dar a entender. Sí, Cristina. Sí, que en esos versículos, bueno, no sé si lo que yo pienso es, pero al principio, en el uno dice, llama ahora, habrá quien te responda, y cuál de los santos te volverás, como diciéndole, ¿a cuál ídolo vas a ir a buscar ahora para ver si te ayuda? Es correcto. Está muy bueno. ¿Verdad? Algo así parece, sí. Parece que sí, que Jay, como diciendo, Jay, como Dios no le está funcionando, entonces ¿a cuál santo se va a volver usted? ¿A cuál ídolo va a adorar? Quizás, o sea, parece eso. Pareciera como que le está insinuando eso. Ujú. Y después el 2 dice, porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Está como hablando que el pecado es muerte, ¿verdad? Como dicen Romanos, creo. No, aquí, O ahí no habla de así. sí, bueno, sí, porque dice, porque el enojo mata al insensato. Pero ahí el punto más, sí, es cierto, la paga del pecado es muerte y a veces el pecado produce muerte. Y con esto está diciendo que Job es un insensato y por eso ha tenido tantas muertes. Sus siervos, sus hijos. Ah, bueno, sí. Ujú, sí. Le está diciendo insensato, le está diciendo necio. Todo eso le está diciendo a un hombre que Ujú. estaba, que mejor los 7 días que estuvieron día y noche, eso fue lo mejor que pudieron haber hecho ellos. Quedarse callados. Sí, sí. Entonces, del versículo 1 al 7 Elifaz culpa a Job y a sus hijos. Ujú. Eso es lo que el mensaje que está transmitiéndoles. Del versículo 8 al 16 eh, lo que está dando, ¿qué es lo que está dando a entender Elifaz? Como por ejemplo, si usted puede leer, bueno, ahí le dice, yo buscaría a Dios. Y eso, yo buscaría a Dios es como diciendo, "Oh, es que usted no busca a Dios, por eso le pasa eso. Yo que usted lo buscaría. Ya eso en sí ya es mal aplicado, porque Job era un hombre que sí buscaba a Dios. El consejo es bueno, otra vez, es bueno, y es bueno que busquemos a Dios, pero no era que Job no lo practicaba, Job lo hacía. Cristina. Sí, sí, qué bonito porque es algo muy bonito y es algo que debemos hacer, ¿verdad? Que busquemos a Dios en la aflicción y pongamos en las manos de Él toda nuestra carga. Ujú. Es algo muy cierto, un buen consejo, pero sí, no era para Job. Sí, porque al dárselo a Job, lo que está dando a entender es que usted no lo busca, Sí, usted se olvidó de él y le pasó todo esto porque usted necesita buscar a Dios. Johnny, Sí, pero vea, estamos como en 1800 antes de Cristo. No se ha escrito ningún libro de la Biblia. sí. Eh, la persona que más sabe de Dios era Abraham, ya había seguro muerto. Ujú, Entonces, y toda esta gente es oriental, o sea, no estamos en Israel, no estamos ni siquiera en Israel, estamos en tierras de un hombre que rechazó la primogenitura, ujú, bueno, que la vendió. ujú. Entonces, ¿qué puedo esperar yo de todos sus descendientes? Más bien que no conozcan a Dios. Es correcto. Pues eso nos da más razón para entender por qué respondieron mal, ¿verdad? Sí. Exacto, o sea, yo no puedo pedirles a ellos sabiduría, digamos, por lo menos que se aproxime a las enseñanzas del Antiguo Testamento, Ujú, porque ellos venían, eran familiares de Esaú, y ujú. Esaú tiene muy mala reputación, ¿no? Es En correcto. el Nuevo Testamento nos dice con respecto a él cosas terribles. Ujú, Entonces digo yo, pero entonces esta gente no conocía a Dios. Tal vez de ahí salieron las tribus islámicas. ujú. Eh, entonces, más bien hacen mucho lo que están sugiriendo. Lo que pasa es que yo pienso que ellos están hablando de un Dios y Job tiene más conocimiento de otro Dios, que es el que se aproxima más al de Abraham y al que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Es correcto. Es correcto. Así es.
Y del versículo 8 al versículo 16, en otras palabras, al leer el versículo 12, él frustra las tramas de los astutos para que sus manos no tengan éxito. Versículo 13. Walter, usted tiene ahí el 5:13. Sí, señor, Lee, porfa. sí, señor. ¿Qué prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los signos de los perversos, designios de los perversos? Correcto. A mí, jefe, para aprovechar ahora que estoy leyendo, algo como dice Luis, que se puede esperar de esta gente, pero sin embargo, eh, Elifaz acá se refiere a Jehová, a Dios, ¿verdad? Sí. Esta recomendación que le está haciendo Mm, a Job. sí. Mas, sin embargo, él se imaginaba que era porque Job había pecado, no era así. Ujú, Y sin embargo, hay muchas palabras correctas que menciona Elifaz acá, ujú, ¿verdad? Pero como siempre, dice una cosa que son y otra que no son. ujú. En el caso acá, este versículo que acabo de leer, siento que está en lo correcto. Pero mal aplicado. Exactamente. Y también bueno, en el 17, aquí en el 17, que me estoy adelantando un poquito ahí, Ujú, dice aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, ujú. por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es correcto. Igual, bueno y mal aplicado. Bueno, sí, hay como mm, mal aplicado en el sentido, ¿qué forma, jefe? Ok, vamos primero con el primero. Ok, listo. Sí, versículo 12. Él, ¿quién es él? En el versículo 12. Dios, Dios, ¿frustra qué? las El tramas de los Señor, astutos, dice. sí, Las exactamente, tramas de los quién? de los perversos, Él Aquí dice frustra. astutos. Astuto, sí, en la Reina Valera, ¿cómo dice? perversos. Él frustra las tramas de los perversos. Sí, señor. Ok. Y versículo 13. Él prende a quiénes. Los sabios, ¿En qué? en la astucia de Astucia ellos. de ellos. Exacto. Este versículo creo que es el versículo 13, el que Pablo usa bien en 1 Corintios 3, cuando les dice a los de Corintios que si, voy a decirlo en mis palabras, si ellos basan su vida en la sabiduría del mundo, van a destruir la iglesia, porque la sabiduría del mundo viene del diablo, hay celos, hay contención y toda obra perversa. ¿Ve? Y por eso Pablo les dice en 1 Corintios 3 que usar esa sabiduría destruye el templo de Dios, destruye la iglesia, por eso había divisiones en la iglesia. Entonces Pablo usa bien ese versículo, es palabra de Dios, pero ¿por qué Elifaz lo está aplicando mal? ¿A quién le está diciendo que es necio? A Job. A Job, y Job no era necio. Ahí está mal aplicado, ¿ok? Entonces, y Cristina, ya voy Sí, con el otro, sí, ajá, díganos. una pregunta, que el conocimiento que ellos tienen de Dios, eh, será también que Elifaz era nieto de Isaac, hijo de Esaú, Esaú era hijo de Isaac, Isaac les tuvo que haber hablado del Dios, del Todopoderoso, el Creador, todo eso cuando Esaú y Jacob eran pequeños, desde pequeños, les hablaban. Sin embargo, Esaú rechazó todo eso. Ah, bueno, sí. Sí. Muy difícilmente creo yo que le haya hablado a Elifaz eso. Sí, sí se lo dijo a Esaú, pero Esaú seguro no se lo dijo a Elifaz. Si Elifaz Sí, exactamente, sí. lo llegó a saber, será por otras personas, sí. Y Lisbeth y Johnny. Digamos, yo tengo una que no sé si sabes la Biblia que hay como arcoíris, que tiene marcado por colores. ¿Ah, sí? Y Ujú, esta, digamos, el 12 al 14 se supone que habla de pecado. ujú. Y esta
dice, digamos, que frustra los pensamientos de los astutos. Ujú, Y lo que del 15 al 16 está hablando de salvación. ujú. Entonces, me imagino que él sí estaba diciendo lo que en ese entonces era pecado, que es del 12 al 14, que eso era pecado mal aplicado, pero se basaba en lo que ellos, digamos, tenían entendido Sí, que suponía que era pecado, que no era bueno. es correcto. Eso está correcto, es bíblico eso, pero al aplicárselo a Job, ahí es donde deja de ser bueno. Ajá, exactamente. Correcto. Y del versículo 15 y 16, que él salva al pobre, está dando a entender que Job no era pobre en espíritu, o sea, no era una persona era una persona orgullosa, es lo que está dando a entender. Job, Dios salva al pobre en espíritu, de la espada y dice, y de la mano del poderoso. Y como usted no es pobre, eso es lo que puede llegar después, ¿verdad? Al pensamiento de Job, por lo que le transmite Elifaz. Entonces, por eso es que usted no fue librado de la mano del poderoso, por eso perdió los camellos, las ovejas, sus hijos. Eh, el desamparado, pues, tiene esperanza. Eh, este, en otras palabras, lo que está dando a entender es que Job no era una persona que se humillaba delante de Dios, porque si lo hubiera sido, entonces Dios lo hubiera protegido. Son verdades, otra vez, ya lo hemos dicho. Johnny, Ujú. Sí, nada más hay que recordar que Job era un... No sabemos cómo Job consiguió tanto conocimiento de Dios y por qué era tan fiel, y por qué era tan fiel con Dios y cómo sabía las cosas de Dios, ¿verdad? Puede ser que tuvo mucha relación con Abraham y todo eso. Eh, otra, pero lo que el Dios que Dios, perdón, el Dios que Job seguía no se aproximaba a Dios, era 100% Dios, sí, para es correcto. para aclarar eso, ¿verdad? Sí, porque por eso él Eh, dice, mi siervo Job. exacto, o sea, no era que Job tenía un conocimiento así lejano a lo de Abraham y así, digamos, que por eso se aproximaba a lo de Dios. No, no, es 100% Dios, el conocimiento igual que el de Abraham, por eso eran tan fieles a Dios. Exacto, que, Y probablemente los amigos estos de Elifaz y los otros dos, ajá, probablemente saben de Dios esas cosas porque las aprendieron de Job. Eran muy amigos de Job bueno, al sí, principio, también, puede ¿verdad? ser, Entonces, Ah, sí. eso puede ser también. exacto. Y ahora, que sí, que Job creía en el Dios vivo y verdadero, es la verdad. Por eso Dios dice, mi siervo Job. Pero que también necesitaba madurar y conocer más a este Dios vivo y verdadero, también era cierto. Sí, pero lo mismo era Abraham y ellos. También Es tenían que todos. conocer a Dios. O sea, estaban al mismo nivel, eso es lo que estoy dando a entender. Amén. Sí, Ujú. sí. Y luego, esto que Walter nos dijo, nos preguntó del versículo 17. Ah, bueno, voy a poner aquí del versículo 8, le puse el 16. Elifaz dice que Job es sabio en su propia opinión. Ese es un resumen de esos versículos según lo veo. Versículo 17 al 27, lo que dice Elifaz es que Job no es bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? Al hombre a quien Dios reprende. Entonces, no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Y ahí le sigue hablando de Dios. Esos versículos sí, digamos, son bíblicos. Están lo vuelve a repetir en Proverbios 3, en Hebreos 12. Pero si la idea era decirle a Job que le sucedía esto por castigo, ahí está equivocado. No estaba sufriendo por castigo. Estaba sufriendo sin causa y porque fue el propósito de Dios. Sí. Y Walter y luego Johnny. Sí, exactamente. Y usted sabe que puede ser que tener uno mucha sabiduría y entendimiento de la palabra de Dios para cuando alguien está pasando un momento difícil, Ujú. porque podemos caer hasta en la misma situación de Elifaz, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Y podemos agravar la situación. Podemos Sí. hacer sentir mal a una persona cuando la persona lo que necesita nada más es nuestra compañía y callar, como lo decía Luis Fernando al principio, que una vez él lo aplicó en un funeral. Nada más estuvo a la par de la persona, no dijo nada. A veces eso ayuda más que palabras, sí. Ujú. Amén. Amén. Capítulo 6 hermanos.
Eh, ¿Quién responde? ¿Qué título tiene, Johnny? ¿Tiene? Ajá. Sí, ouch, buen toque. Job responde dice, Job responde que le, sí, Job responde que le muestren en qué ha pecado. O sea, él pide como que le indiquen en qué ha pecado él. Muy bien. Ujú. Estaba muy bueno. Luis, Fernando. Job reprocha la actitud de los amigos. Muy bien también. Cristina. Yo puse primera respuesta de Job a Elifaz. Muy bien. Lisbeth. Yo puse respuesta de Job a sus amigos. Muy bien. Walter y doña Laura. Sí, doña Laura puso, porque eso es lo que lo puso ella. Ajá, ajá. Dice, dice Job reprocha la actitud de sus amigos, en este caso Elifaz, por su falta de consuelo y compasión. Muy bien. Ivette. Sí, ese 6 me costó bastante poner el título porque habla de varios temas, pero puse Job reclama a sus amigos. Muy bien. Karen. Yo puse palabras precipitadas de Job. Ok, bueno, tal vez las más precipitadas fueron las del capítulo 3, ¿verdad? Mm, Que eso es lo que él está tratando de explicar, que ellos le están condenando esas palabras, pero que el dolor de él es más grande que lo que él dijo. Es lo que está tratando de decir. Sí. Tal vez escuchando estos dos títulos puede ser un título aún mejor. Eh, Ana Rosa. Bueno, mientras Ana Rosa quita el micrófono, si hay alguien más que tiene un título, por mientras voy a poner el mío, que yo ponga el mío, usted puede decir el suyo. Job se defiende, le puse. Del versículo 1 al versículo 7, precisamente le puse así, que Job habla porque su dolor es inmenso. Le puse como subtítulo. Este, Porque en el versículo 3 dice, porque pesarían ahora más que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Y aquí en el versículo 4, porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Contra mí se juntaron los terrores de Dios. Todo esto, hermanos, ahí vemos que Job sabe que todo esto viene de Dios, pero ignora que Satanás está en medio de eso. Y eso hace que la cosa sea más incomprensible. Vamos a ver, versículo 8 al 13. ¿Qué desea Job? Yo, Sí, yo, yo tenía algo del 3 del uno amén. Díganos. del 1 al 7 Sí, que, díganos. bueno, es que usted estaba hablando que Job le dice a los amigos que no, que a ellos, bueno, les trata de decir que a ellos no les debería sorprender oírlo hablar así, ¿verdad? Precipitadamente. Ujú, Por lo que él dice del sufrimiento que está pasando, porque para él era nuevo todo ese dolor que estaba pasando. y era muy grande. Sí, y que Dios lo había herido y eso le causaba mucho temor. Entonces, siento que es normal que todos nos asustamos cuando de pronto algo no sale bien y nuestra vida da un giro inesperado. Ujú, Eso nos aterra y podemos decir cosas que ofenden a Dios. ujú, Sentimos que no podemos sobrellevar eso, ujú, que no lo soportaríamos, ¿verdad? correcto. Y y también podemos ver cómo Elías en un momento le pidió a Dios también que lo matara, ¿verdad? Ujú, Que le quitara la vida por lo que estaba pasando. Entonces, a veces
eso que pasa así de pronto nos hace decir cosas, Ujú, pero lo que no debemos decir es maldecir a Dios. No, no, eso no podemos hacerlo. Pero es normal que una situación de tanto dolor de repente que llegue, también vamos a sentir cosas feas o a decir cosas que no, que digamos que no deberíamos de decir. sí, es Ujú. correcto, es correcto. Y a la vez, como tenemos ya la experiencia bíblica de Job y de Jeremías y de toda la Biblia, entonces Dios nos enseña que nunca tenemos que maldecir, ¿verdad? Aún Amén. Sí. en medio de un dolor tan grande. Ujú. Ujú. Sí, Sí, muy sí, bien. sí. Entonces, versículo 8 al 13, ¿qué desea Job? Que Sí, contesto, sí, claro, doña Laura. que soltara su mano y que acabara con él, ¿Qué le está pidiendo entonces a Dios? de que lo deje morir. Exacto, o que le quite la vida, ¿verdad? Ajá. Sí, es correcto. Por eso ahí le puse, Job desea que Dios termine con él. Ujú. Que en el versículo 10 me gusta. Bueno, o no sé si lo entendí mal, pero dice, pero aún tengo consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua. Bueno, Ujú. que no he negado la palabra del santo. Él está diciendo, me está pasando todo eso, pero siento consuelo y estoy feliz porque no he maldecido a Dios. Y no No es, he negado la palabra de Dios. es correcto, y no me está pasando esto por haber negado su palabra o haberlo ocultado. Ajá. Amén. Y Él está entendiendo que no es castigo. es correcto, es correcto. Y ahí es donde se nos parece tanto a Cristo, que sufrió sin tregua y no negó las palabras del santo, no ocultó las palabras de Dios. Y no fue por pecar, sino, Ujú. aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo Jehová quiso quebrantarlo a padecimiento, para poner su vida en expiación por los pecadores. ¿Y ved? Sí, que algo que pensé acá es que Job guardaba en su corazón la palabra de Dios que en ese tiempo era como de boca en boca, ¿verdad? Correcto. No había nada escrito y eso nos enseña de que somos capaces de guardar en nuestra mente, en nuestro corazón la palabra de Dios para esos momentos, porque no siempre, lo ideal pues sería tener la Biblia a mano, pero no siempre la vamos a tener Ujú. y una palabra de aliento para un amigo, basada en la palabra de Dios o para uno mismo, si la tiene memorizada es lo mejor. Amén. Me recuerdo, volviendo a un tema, pero es para ayudar, porque empecé a tener temor de algo en el futuro. Y inmediatamente me vino ese versículo donde dice Jesús, no os afanéis por el día de mañana. Entonces, con ese pensamiento me vino otro pensamiento que es, afanarse por eso es mentiras, no se afane. Entonces, ahí me parece que esa es la obra del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que guardar la palabra de Dios, porque Jesús dijo, Él, el Espíritu Santo, os recordará todo lo que os he dicho. Y es por eso que tenemos que leer toda la Biblia, estudiar toda la Biblia, para que cuando es el tiempo de necesidad, el Espíritu Santo nos recuerde eso que Jesús nos dijo y así encontremos consuelo rápido. Sí. Versículo 14 al 23. Los amigos de Job, para Job, ¿cómo eran? Él se sintió abandonado. Es correcto. Los amigos de Job, ¿cómo eran entonces para él? Si lo comparamos con un arroyo de agua, Que venían y como venían se iban. No era Un torrente, dice aquí. sí. Pero ¿qué pasa con ese torrente? De que se aquí va. no, Se no va. se queda.
Exacto. Entonces, ellos Él eran, dice que los amigos, que si hubieran sido verdaderos amigos, no lo hubieran abandonado, aunque él hubiera desobedecido a Dios. ujú, es correcto. Y a la vez fueron como un arroyo sin agua. ¿Ok? En lugar de ser un arroyo donde Job se refrescara, cuando llegó a ellos, no encontró nada, encontró sequedad. Esa es la idea que está en estos versículos del 14 al 23, ¿no? Porque dice, mis hermanos han, versículo 15, mis hermanos han obrado engañosamente como un torrente. Este, y torrente ahí es como un arroyo, como las corrientes de los arroyos que se desvanecen, que a causa de hielo están turbios y en los que la nieve se derrite. Bueno, están escondidos por la nieve, pero cuando viene el verano, en la Reina Valera está más claro eso. Versículo 17, cuando viene el verano, la nieve se deshace y entonces dice, cuando se quedan sin agua, aguas están silenciosos. Cuando hace calor, desaparecen de su lugar, porque derrite la nieve, el agua se viene para abajo, se petean, se viene como una serpiente bajando el sendero, esa agua, se evaporan en la nada y perecen, ya no hay agua. Así fueron los amigos de Job. Él esperaba un arroyo de agua y cuando llegó, el arroyo estaba seco, por la forma en que ellos lo aconsejaron. Versículo 14 al 23, los amigos de Job son como arroyos, arroyo sin agua, o arroyos sin agua. Y versículo 24 al 30, ¿qué les pide Job? Cristina levantó la mano por si Ah, bueno, acaso. Cristina, sí, gracias, Johnny. Dice que en esos versículos del 14 al 23, Cole dice que el verdadero amigo, que aunque vea la situación eh, o el aspecto muy mal, no lo abandonarían. Y aunque pudiera, y aunque él hubiera rechazado a Dios, ellos se quedarían. Cole les dice que él, y también les dice, yo no les he pedido nada, ni les he dicho que vinieran. Ujú, Entonces, es que yo he visto esto. Hay personas que van a ver a una persona, a un amigo o algo, ujú, que le ha sucedido algo, ujú, solo para ver su aspecto físico, cómo está. No lo hacen para acompañarlo o para orar, ujú, eh, o si necesita algo. Y a veces Ujú, salen, yo eso lo vi, salieron y dicen, vio, ¿cómo está? Qué delgado, vea que, cómo está de pálido. ujú, Hay personas que ujú, llegan así a ver eso y salen hablando y entonces eso es horrible. Entonces nosotros tenemos que orar mucho, por eso Dios habla tanto del amor, que el amor de Dios penetre en nuestros corazones y que ese amor de Cristo nos lleve a amar a los demás y a tener paciencia y compasión unos a otros, porque eso no es tener amor. amén. Y Job estaba sintiendo eso. Pero ¿dónde están mis amigos? ¿Por Sí, qué hacen eso? ¿Por qué me juzgan así? ¿Por qué? Entonces, de verdad que, que ese amor de Dios siempre está en nosotros para los demás también. amén. Exactamente. Lisbeth, Bueno, tengo una pregunta porque ahí entre el 22, bueno, 22 o 23, se supone que él no sabe nada de Satanás, pero no sé digamos, aquí dice líbreme de la mano del adversario o rescáteme de la mano de los tiranos. creo que ahí se refiere a los sabeos que atacaron y se llevaron los camellos. Ah, ok, ok. Sí, a eso se refiere. Ujú, Sí, gracias. mucho gusto. Y Walter, tiene el micrófono en mute, hermano. Bueno, mute. Ahí está. Padre, Sí. que, que, que el diablo no solamente lo atacó físicamente, Ujú, sino que socialmente también con los amigos. es correcto, es cierto. Es ujú, otro ataque, otro as bajo la manga, ¿verdad? Del enemigo. ujú. Oh, sí, no, no había pensado en eso. Sí. Versículo 24 al 30, ¿qué les pide? No, perdón.
¿Qué le reprocha Job a los amigos? Que le demuestre en qué él ha fallado Correcto, y que él se callará. exactamente, porque ellos están hablando, ¿qué censura, qué censura las palabras vuestras? O sea, ¿de qué me están culpando? Sean específicos. ¿Dónde está? Si estoy mal, dígamelo. Bueno, ahí le puse versículo 24-30. Job reprocha la censura de sus amigos porque su censura es vacía, es como un arroyo sin agua. Capítulo 7. Johnny, el título del capítulo 7. Sí, señor. Job expresa su dolor y su sufrimiento. Muy bien. Cristina, Ay, el 7. Job habla y se queja de su amargura y angustia. muy bien. Lisbeth, Yo puse, Job habla a Dios de su angustia. ok. Ujú. ¿Cómo sería mejor? Perdón. Yo puse, Job habla a Dios de su angustia, o sería mejor Dios, Job habla con Dios de su angustia. Yo creo que está hablando con los amigos y con Dios. Ah, ok. Sí. Ujú. Y Ana Rosa, si tiene un título, hermano Walter y doña Laura, si tienen un título, Sí, señor. Pusimos angustia y desesperación de Job. muy bien. Ivette, Job está cansado y ora al Señor. muy bien. Eh, ok, sí. Y Luis Fernando, Job argumenta contra Dios. ok. Karen, Meses, yo puse meses de calamidad de Job. muy bien. Y, ok, si alguien más tiene un título, nos lo puede decir. Ya el tiempo prácticamente se nos fue. Entonces, vamos a hacer rápido este capítulo. Yo le puse, habla de sus pruebas y de su desconsuelo. Versículo 1 al 6. Job habla de sus meses de aflicción, como nos decía Karen. Ahí dice que son meses de aflicción. Vemos que cuando se acuesta, da vueltas en la cama, este, desea que sea de día, pero eso dura. ah, Ahí entonces, del versículo 7 al 10. Si brevemente quieren comentar algo de esto, excelente, me dicen. Nada más que seamos breves para no duremos mucho, para terminar pronto. 7 al 10, Job dice que su vida es ¿qué? Como, como, Un Sí, soplo. es correcto. como un soplo, sí. Muy bien. Entonces por eso dice que su vida es breve. O se puede Ujú. poner, bueno, pude haber puesto, dice que su vida es un soplo. Sí. Versículo 11 al 21, ¿qué no tiene Job? Alguien que lo consuele. Exactamente. Está sin consuelo. Job no tiene consuelo. Y él siente y dice lo que siente en el versículo 10 que Dios lo mira, lo está juzgando, no lo deja ni tragar la saliva, todo eso lo siente Job. Y entonces le pregunta a Dios, ¿verdad? ¿En qué he pecado? ¿Qué he hecho? Este, se siente como que es el blanco de Dios, donde Dios tira las flechas, ¿verdad? Como tira el blanco, y ahí el lugar que recibe las flechas es Job, eso es lo que él siente. Entonces, y le dice a Dios que por favor le perdone, o sea, en otras palabras, si he pecado, perdóname. Entonces aquí habla a Dios, ahí se ve que Job no siente consuelo. Y recordemos que en Romanos 15:4 dice
que las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? A nuestra enseñanza. Exactamente. Ujú. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así que si llegamos a un momento oscuro en nuestra vida, recuerde que por eso Dios nos dio las escrituras, para que tengamos esperanza. En este momento Job se siente sin esperanza. Hermanos, la tarea para la próxima semana, perdón, ahí el capítulo 7 no va. Es cuarta semana, páginas 37 al 43, Job capítulo 8 al 10, son tres capítulos. A la vez les recuerdo la cena, hermanos, ya quedan pocos campos. La cena de grabación del estudio inductivo de toda la Biblia va a ser el 1 de diciembre, que es feriado, a las 6 de la tarde. 6.500 las personas, y los niños menores de 8 años es 4.000 colones. Se puede hacer el simpe a ese teléfono, que es el de la iglesia, Asociación TVC Dando una Mano, y poner en el detalle cena. Si usted no se ha apuntado, por favor, dígame para apuntarlo. Y oremos para que Dios sea glorificado en ese tiempo. Esta es la tarea, entonces, bueno, lo anterior, esta es la tarea para la próxima semana. No tomen en cuenta el capítulo 7 que dice ahí, porque eso no tiene nada que ver. Es el de capítulo 8 al 10 y las páginas 37 al 43, la cuarta semana. Vamos a orar. Voy a pedirle a Walter que nos dirija en oración. Amén. Señor Dios, gracias te damos, Padre Santo, por este eh, estudio que nos ha enseñado bastante. Tu palabra, Señor, eh, gracias porque a veces uno lee muchas veces estos versículos, pero estudiando tu palabra y compartiéndola aprende más uno también. Amén. Y te agradecemos por eso, Señor, que tú tienes el cuidado para con nosotros, con tus hijos. Y gracias por eh, tu amor y tu misericordia, Señor. Amén. Eh, Ayúdanos siempre a atesorar tu palabra en nuestros corazones y vivirla, ponerla en práctica y tener el cuidado, Señor, porque hay que saberla también utilizarla para con otros hermanos, otras personas, que no nos vaya a pasar como le pasó a Elifaz, que la aplicó mal Ujú. y ayúdanos, Señor, a ser prudente en todo Amén. nuestros caminos y ayúdanos pues a hacer siempre tu voluntad. Gracias por todo tu santo amor y tu misericordia, Señor, en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo, Señor, y gracias, Señor, por nuestro pastor Don Johnny, que le bendiga siempre, le llene fortaleza, mucha salud y paz, y igualmente cada uno de nosotros también. En Amén. el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. También, Amén. también les pido que si usted ha hecho uno de los dos libros por los cuales vamos a dar certificado, me avisen, por favor. Si tiene dudas, llámeme al 8625-8535 estamos hablando de los certificados que vamos a dar. Necesito que se comuniquen conmigo diciéndome, bueno, yo hice este libro o hice los dos libros. Entonces, Dios le bendiga a Johnny David, Dios le bendiga a Cristina, Dios le bendiga Amén, a bendiciones. Fernando, Dios le bendiga don Agustín y doña Ruth, Dios le bendiga, Buenas noches, gracias. amén, Dios le bendiga a Karen, Buenas noches, bendiciones. amén, Dios le bendiga a Lisbeth, Amén. Igualmente, bendiciones. amén, Dios le bendiga a Luis Fernando, Paola y Lucía, Dios le bendiga a Ivette, este, Dios le bendiga también a Ana Rosa y también a, Amén, buenas noches. buenas noches. Vamos a ver a Walter y doña Laura y Judith. Dios le Buenas bendiga. noches. Amén. 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 Creo que ya me despedí de Johnny David también, Ah, y de Cristina también, ¿verdad? Sí, de Laura ya. Hermana Laura, Dios le bendiga. Sí, Gracias, bendiciones. amén. Y Dios bendiga a todos los que están en Facebook también.
y sigamos orando y estudiando la palabra de Dios juntos. Bueno, Amén. Amén, gracias. amén.